Hay dos temas que quiero tratar que engloban un poco todo lo que hemos visto. Recuerda que estamos y vamos a hablar en Derecho Mercantil Internacional de actos que trascienden a los estados, de actos de trascendencia internacional. Los contratos y los actos internacionales tienen que ser tratados de manera muy especial. ¿Por qué? Porque finalmente en el caso hay determinados puntos de conexión, lugar de celebración del acto, nacionalidad de las partes, lugar de cumplimiento de la obligación, etcétera, etcétera, que provocan una cuestión muy importante y muy especial. Estos puntos de conexión a los que me he referido provocan que no estemos ante la posibilidad de aplicar una sola ley de un solo país, sino que provocan la posibilidad de aplicar dos o más leyes de distintos países para resolver la controversia. En este tipo de casos, entonces, antes de contestar si hubo incumplimiento, si hubo cumplimiento de una obligación, si vamos a demandar, hay méritos para demandar o no, lo más importante es preguntarse cuál es la ley aplicable al caso. Es decir, qué normas jurídicas de qué país van a resolver el caso concreto que nos ocupa. Así que, ante esta pregunta, ¿cuál es la ley que va a resolver el caso? Recuerda que tenemos las llamadas normas de conflicto. Estas normas de conflicto son las normas que nos indican y que nos remiten a la ley sustantiva, la ley de fondo de un estado para resolver el asunto. Es decir, que sin estas normas de conflicto, o también se les llama normas de derecho internacional privado, si no las tuviéramos, no existieran, sería muy complicado resolver este problema. Y afortunadamente este problema se puede resolver. Nuestras normas de conflicto, por ejemplo, a nivel federal, se encuentran del artículo 2 al artículo 15 del Código Civil Federal. Los códigos de la República también tienen un juego, una serie de normas también de conflictos que resuelven la cuestión de cuál es la ley aplicable. Daré y recordaré un ejemplo de una norma de conflicto. Por ejemplo, hay una norma de conflicto que nos dice, el artículo 13, fracción segunda del Código Civil Federal. La forma de los actos jurídicos se regula por la ley del lugar donde se hubieran celebrado. Si se dan cuenta, esta norma de conflicto tiene dos componentes. Una nos remite a la ley de un lugar determinado, por ejemplo, en este caso, donde se hubiera celebrado el acto. Y el otro componente es que afortunadamente nos dice en qué caso se va a aplicar esa norma de conflicto. Para la forma de los contratos, para la formalidad de los contratos. Luego entonces, si tenemos un problema sobre la falta de forma o controversia sobre la forma de un contrato, esta norma nos indica que la ley que resolverá ese asunto será la ley del lugar donde fuere celebrado. Y entonces, si se dan cuenta, esto es muy lógico. Si celebro el contrato en Japón, lo más lógico que es que no sea la ley mexicana la que se va a aplicar para el asunto de la forma, sino la ley japonesa. En el siguiente video veremos la siguiente pregunta muy importante denominada ¿cuál es el tribunal o el juez competente para conocer del caso? Hasta pronto.